Quisiera justamente en el día que celebramos ese lugar en la sociedad que tiene el maestro y la maestra, me gustaría poder recuperar el legado de un enorme maestro que sé que para vos también tiene mucha importancia. Hay muchísimos legados y muchísimos referentes a los que podemos acudir, pero me gustaría, porque vos le dedicás en parte menciones en tu obra literaria, pero también porque creo que tenemos una deuda con él. Me refiero al maestro Janusz Korczak. Su nombre era Henry Goldschmidt, pero Janusz Korczak fue un enorme maestro que resistió hasta entregar su vida frente al nazismo. Entonces me parece importante, justamente como estamos en deuda con Janusz Korczak, y porque me parece que es importante que la obra de Korczak sea conocida en todos los lugares donde se forman los maestros y las maestras, me gustaría conocer unas palabras que nuevamente puedas darnos una referencia y una opinión de Janusz Korczak en estos días. Oui, Korczak s'impose de plus en plus comme Sí, Korczak se impone cada vez más como el pedagogo, uno de los pedagogos más importantes de la modernidad. Él fue el primero en enunciar muy claramente la importancia de los derechos del niño. Y la importancia de decir que justamente el niño no es un adulto pequeño y que a la vez es tanto un ser inacabado como completo. Las dos cosas a la vez. Justamente porque está incompleto e inacabado es que debe ser protegido, pero como también ya está completo en sí mismo, debe poder ser comprendido. Y hay una frase de Korczak que adoro, que dice: las tristezas de los pequeños no son pequeñas tristezas. Y creo que esta frase sola dice muchas cosas sobre los niños. Está inacabado, está incompleto, ya es chiquito, pero ya está completo, ya es un humano, con toda la paleta de colores posibles, de emociones y de dilemas que trae lo humano. Creo que Korczak, siendo el primero en formular esta idea de los derechos del niño, tiene un rol importantísimo en la historia civilizatoria. Pero Korczak, también de un modo contrario a la imagen que a veces quiere darse de él, no es que en función de este reconocimiento de los derechos del niño, él abandonó justamente la pregunta acerca de cuál es la misión del educador. Korczak dijo que el niño tiene derechos, pero no tiene todos los derechos. Tiene el derecho a ser escuchado, pero no el derecho a ser sistemáticamente aprobado, por ejemplo, porque si no sería un modo de despreciar también su necesidad de esfuerzo y de capacidad. Es necesario escucharlo, pero eso mismo también quiere decir que es necesario también proponerle constricciones, tareas difíciles que lo lleven a superarse a sí mismo. Creo que Korczak lo que tuvo fue un coraje inmenso, y el coraje inmenso que hasta le cuesta la vida, digamos, de seguir a los niños hasta los campos de concentración de Treblinka, aún en el momento en el que le habían propuesto salvarse con un pasaporte norteamericano. Korczak es quien marca y fuertemente en nuestro mundo occidental la importancia de la infancia. Korczak es el que nos dice, más que cualquier otro, que la calidad de una sociedad y de una civilización se mide con el modo en el que tratamos a nuestros propios niños y niñas.
Finalizar esta conversación y tenemos muchas preguntas y comentarios que nos llegan de distintos lugares de América Latina. Vamos a escoger dos de ellas porque no tenemos tiempo para poder atender a todas las preguntas. Una primera pregunta de aquí, de Argentina, de Claudia Alonso, de la ciudad de Buenos Aires. Dice Claudia, quería saber, Philippe, su parecer acerca de cómo impactó la pandemia en los procesos de aprendizaje y enseñanza en los vínculos y qué estrategias se pueden utilizar para atravesar por esta situación, mejorar las prácticas y responder a las demandas de la mejor manera. Nous manquons probablement d'un peu de recul encore pour analyser exactement les impacts. Tal vez nos falte un poco de tomar un poco de distancia, ¿no? Hoy no tenemos el retroceso necesario como para poder evaluar las prácticas de la pandemia, pero creo que de algunas pistas ya vamos teniendo y hay 4 puntos que podría señalar al respecto. El primero es que la pandemia, el confinamiento, el cierre de escuelas, lo que hizo fue acrecentar la desigualdad entre los niños. Ya por el mundo entero sabíamos que teníamos desigualdades muy, muy graves y que ahora se han incrementado por fruto de esta crisis sanitaria. Y ahora tenemos un desafío aún mayor respecto a las desigualdades para la construcción del mundo por venir. El segundo punto es que los niños han sufrido un impacto no solo intelectual, sino psicológico muy fuerte por parte de la pandemia, ¿no? Vivieron el confinamiento, vivieron la inquietud de la muerte. Vivieron muchas veces hasta incluso el sentirse vectores mismos del virus y que podían comprometer la salud de sus seres queridos, ¿no? Tuvieron que justamente ponerse una máscara sobre su rostro. Creo que muchos niños han sufrido un impacto psicológico muy importante por efecto de la pandemia y que han interiorizado una angustia muy fuerte. Y creo que esto es algo de lo que tenemos que tomar nota y tomar en consideración. Particularmente para poder introducir en la escuela tiempos específicos, distintos, donde ellos puedan hablar de esto, donde puedan justamente evocar lo que estuvieron atravesando este tiempo, lo que están atravesando, y que nosotros podamos reaccionar escuchando y tratando de brindar pistas para poder apropiar conocimientos, saberes, prácticas, no solo disciplinares, también artísticos. Creo que es necesario que no nos dejemos convencer por esto de que es necesario correr atrás de los programas escolares y justamente perder de vista toda esta experiencia que han pasado los niños y justamente siendo negligentes alrededor de toda experiencia afectiva que los niños necesitan ahora volver a encontrar una seguridad afectiva frente a este mundo que de alguna manera se les sacudió completamente como nos pasó a todos nosotros. Y esto es necesario y es una parte muy importante de los aprendizajes. Recordemos que cuando una persona está pasando una situación de inseguridad afectiva le cuesta mucho más aprender. Entonces es importante darle lugar a esto y ponerse en primer lugar esta misión de encontrar lugares en donde el niño pueda encontrar un marco de serenidad, donde pueda morar, donde pueda expresar sus angustias y encontrar pistas justamente con los otros para trabajarlo. Tercer punto, diría que esta pandemia nos mostró también
a qué punto los niños para poder aprender Nous avons necesitan de vu los partout demás, dans le monde necesitan aprender junto des con otros enfants niños. face à Hemos des visto ordinateurs, des téléphones portables, alrededor des del fiches, mundo entero cómo los chicos se chacun de quedaron leur côté. capturados en trance con las Et máquinas nous y las avons vu que computadoras, ça aislados cada n'était uno pas por la su même chose lado, que l'école. y vimos que Qu'ils ont incluso besoin mismo de l'école. haciendo la Ils ont enseñanza besoin du virtual, los collectif. resultados no eran los mismos. Ils ont Los besoin de la niños classe, necesitan la escuela, du lieu où ils vont necesitan la se instancia de la retrouver avec clase, leurs camarades. del espacio en el cual Parce que se van a l'école, encontrar con C'est pas compañeros, simplement le fait d'apprendre, con sus c'est le fait pares, d'apprendre porque la escuela no es ensemble. solo el hecho de Et aprender, à la sino el hecho de sortie de aprender cette pandémie, juntos. l'enfant Y a entonces, plus que jamais besoin d'activités si es collectives. cierto que vamos a estar Colectivo. saliendo de esta pandemia, Lo tenemos que colectivo reflexionar está a hecho cómo mal. es que los niños Il nous necesitan faudra tener ya restaurer propuestas du colectivas, collectif. porque lo que necesitan Et es puis le recuperar quatrième point un hacer colectivo. concerne ce que Un nous cuarto avons appris punto sur l'usage du numérique. diría que concierne a todo lo que hemos aprendido Le alrededor del numérique mundo s'est digital. imposé pendant cette Un mundo pandémie. digital que se impuso durante la Et pandemia nous avons pu observer qu'il pouvait rendre des services. y del que también pudimos Mais il ver ne que peut además de evaluarnos substituer puede a la ofrecernos, relation pédagogique brindarnos un autonome. servicio, pero A que la este relation servicio no pédagogique reemplaza la relación avec des pedagógica élèves. auténtica, On es decir, la relación construit un pedagógica espace que pour se apprendre, où le construye maître con los incarne alumnos, en la que se construye y dans encarna un espacio de la clase aprendizaje une exigence, un souci de chacun. que supone justamente para la clase una exigencia que- y un cuidado respecto de cada uno. Au fond, cette crise, Creo que en el nous a fondo esta montré crisis que nos mostró le numérique était à la fois que lo digital pertinent, un outil, es mais aussi a la vez pertinente, insuffisant es una herramienta au regard y du también es projet même de insuficiente l'éducation. respecto del proyecto mismo de Et la en educación. particulier que nous ne pouvions pas envisager d'aller vers une éducation Y entonces tout numérique sería imposible realmente qui accroîtrait l'individualisme et avisorar la concurrence una plutôt que la educación solidarité. meramente digital, virtual, que se quiera emancipatoria. Y la última pregunta que tomaremos viene de México y la pregunta la hace Armando Ávila Carreto, que vive en Tlaxcala, México. Dice Armando, si consideramos que en el entorno se están generando una serie de cambios con la pandemia, entonces, ¿cuáles serían los principales riesgos y responsabilidades de humanizar la pedagogía frente a la tecnología? ¿Qué implicaciones se pueden observar en los docentes al promover la solidaridad en el aula? Ce que cette question m'évoque, Lo que esta pregunta me lleva a pensar ce que mon collègue Bernard Stiegler dit, es lo de que la mi technologie colega numérique, Bernard Stiegler ya dice respecto de la tecnología y de lo digital, un pharmacone. que es Un pharmacone, lo que los griegos llamaban, c'est à la fois quelque que es chose que se qui trata peut de eso soigner, que los griegos llamaban quelque chose qui fármacon. El fármacon en Grecia era justamente una peut- pócima la que gitaline, disait Platon, se le daba al enfermo y que si on podía l'utilise à une certaine dose, curarlo bien, o peut enfermarlo. soigner. Si on l'utilise à Platón une nos autre dose, advertía d'une autre manière, que dependiendo de la dosis podía nous curarnos avons o besoin de la enfermarnos. technologie. Nous avons Entonces, besoin de la technologie aujourd'hui. Puedo decir que tenemos necesidad de la tecnología, está claro que necesitamos tecnología. Este mismo encuentro sería Nous avons imposible besoin sin de la tecnología. mais nous avons besoin d'avoir en permanence une vigilance sur Necesitamos a la tecnología, pero también necesitamos sostener permanentemente una suerte de vigilancia respecto de a qué fines estamos poniendo justamente a funcionar la tecnología. les individus. Si lo estamos usando para competir los unos con los otros o para establecer espacios de reunión. Hoy, por ejemplo, tenemos la suerte de que la tecnología nos permita reunirnos,
No podemos hablarnos directamente, pero gracias a la tecnología podemos reunirnos. Podemos imaginar una clase en la que cada alumno esté frente a su propia computadora haciendo un trabajo de un modo absolutamente individual. En ese momento la tecnología no estaría reuniéndonos, nos estaría separando en realidad. No tenemos que abandonar la interrogación permanente sobre la tecnología. Y la interrogación debe ser, ¿la tecnología nos está reuniendo o nos está separando? ¿Cómo es que podemos justamente poner a la tecnología al servicio de la solidaridad, de la cooperación? Y tenemos que permanecer muy vigilantes a que justamente la tecnología no se vuelque al servicio de mayor soledad, mayor competencia, sino llevarla hacia relaciones de solidaridad. Y este es un combate que es tanto profesional como político. Es el combate de la solidaridad, es un combate esencial que se da todos los días. Y justamente nuestro combate con la tecnología tiene que poder mantener también este doble chequeo. ¿Nos sirve para aislarnos o para reunirnos? Que la tecnología sirve para que dejemos de chocarnos los unos con los otros y podamos construir un mundo en común, que podamos construir un mañana. Les agradezco muchísimo esta conversación, Gabriel, colegas, maestros y maestros queridos, les agradezco muchísimo. Espero poder estar con ustedes cuerpo presente próximamente. Feliz Día del Maestro y de las maestras. Mucho coraje y muy buen trabajo a todos ustedes y ustedes. Muchísimas gracias, querido Philippe. Los agradecidos y las agradecidas estamos de este lado. Simplemente para poder cerrar este genial encuentro, yo diría este obsequio que tenemos con tu presencia en el Día de los Maestros y las Maestras. Podría decir que se me ocurren muchísimas cosas, pero para intentar ser sintético, que vos nos ayudás a seguir pensando en la escuela como un ámbito estratégico de construcción de ciudadanía democrática. Pero fundamentalmente aprendemos de tu palabra, de tus reflexiones, Philippe, la importancia de celebrar el encuentro entre generaciones, ese encuentro entre pares e impares, que tiene que ver con aprender a vivir juntos, que tiene que ver con disfrutar de esa curiosidad en el camino de descubrir el mundo y relacionarse con el conocimiento. Y la verdad es que yo cerraría esta conversación con una frase que a mí me quedó muy grabada de Frankenstein Educador, en donde vos decís, lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se rebele, y en ese acto de resistencia nos muestra que es un sujeto que se está constituyendo a sí mismo. Me parece que es vertebral esa idea para pensarnos como docentes, justamente porque nos revela, nos vuelve a recordar que los sujetos humanos, y en este caso los y las estudiantes y docentes, somos sujetos y no objetos. Y por lo tanto, siempre nos estamos constituyendo a nosotros mismos, somos sujetos de la palabra, sujetos del deseo y sujetos para transformar y hacer de este mundo un lugar más justo y más feliz para vivir. Muchas gracias, Philippe.